Ya no me deja. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. profe. Eh, Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 4. Nuestro examen es el 19 de noviembre. Como había dicho en la clase anterior, voy a subirle el resumen. Hasta esta unidad va a entrar en el examen. Bueno, Vamos a iniciar entonces. Ahí está. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 4. Vamos a hablar de lo que es un diálogo, un resumen y la argumentación. ¿Qué es un diálogo? El diálogo es una conversación o plática entre dos o más personas que interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero puede también producirse mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura, que se suele, que el diálogo también se puede dar a través, por ejemplo, de los correos electrónicos, de los messenger o de lo que hoy en día utilizamos de manera constante, que es el WhatsApp o los mensajes de texto que algunos siguen utilizando. Su finalidad también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Este fenómeno usualmente se da entre dos o más individuos donde cada uno expone su punto de vista sobre un tema en específico. Entonces eso es el diálogo, es una forma que tenemos nosotros los humanos de comunicarnos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Tipos de diálogo. Tenemos diálogos literarios, que son aquellos que hallaremos en relatos, cuentos, novelas, obras teatrales e incluso películas que pueden ser diálogos internos y diálogos externos. Los diálogos internos que ocurren en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo, o incluso pueden tener lugar entre personajes y su yo interno. Este tipo de diálogo ocurre eh, en los famosos monólogos, cuando uno se habla y uno mismo se responde. Diálogos externos son aquellos que tienen un personaje con otros personajes y que constituyen parte de la trama de la obra. O sea, los externos son cuando intervienen personajes, ya sea de cuento, de la fábula, de la novela o de una película, ¿verdad? Intervienen personas y se comunican entre sí. Antes de seguir avanzando, estuve corrigiendo las tareas. En una tarea solamente tengo que me entregaron 19 personas de 30. Y en la segunda tarea tengo 20 personas que entregaron, o sea que me faltan 10 personas que entreguen esas tareas. Recuerden que esas tareas, las dos tareas valen 10 puntos y la parcial sería sobre 30 puntos. Y si ustedes no suben la tarea, ya sería 10 puntos menos. Entonces, Profe, ¿la tarea se puede subir todavía en la plataforma? sí pueden alzar todavía. Por esta vez voy a permitir que sigan subiendo, porque como les dije, son muchos los que faltan. En una tarea 1 faltan 11 y en la tarea 2 faltan 10. Así que suban porque eso suma puntos para la parcial. Ok. Esta semana te entrego, profe. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Profe, ¿Sí? esos son de los que vienen desde el primer módulo. Sí, la tarea 1 es de la unidad número 1 y la tarea 2 nosotros hicimos el sábado pasado en clase, por lo que está en la grabación. Si es que te fijas o ves la grabación, vas a ver eh, que, que ya hicimos todo con los compañeros. Ana, Profe, ¿y mm, el examen que se va a dar es del primer módulo o ya de lo que va a hacer ahora este segundo?
No, nosotros vamos a tener un examen parcial que va a entrar hasta esta unidad. Nosotros vamos a tener recién parcial. Ok. Dale, profe, gracias. Nuestra parcial es el 19 de noviembre. Una aclaración, profe, o sea, Sí. serían 3 tareas, pero yo la vez pasada no pude entrar porque No, llegué son tarde dos tareas. y no. Tarea 1 es la que está en la plataforma. Que si Ajá. ustedes entran van a ver que dice tarea 1. Y la tarea 2 que Sí, es de ya. la clase pasada, que está en la plataforma también. Eso de poético y, o sea, ¿qué era? Esa es la Lengua, 2, lenguaje. sí. Esa es la 2 que Ese. hicimos en clase. Pero Bueno, hay una ya. tarea 1 de la unidad 1 que está en la plataforma. Ajá. Tienen que ver Ya y mira. descargar y hacer. Ok. Ya Bueno, mira un poco ese. está Está, bien. gracias. Bueno, pueden seguir subiendo todavía. Bueno, entonces ahora tenemos los diálogos no literarios, que son aquellos que no tienen una intención artística o que no forman parte de una obra poética, sino de situaciones de la vida real o de las transcripciones de la misma. En ese sentido, pueden ser formales e informales. Los diálogos formales son del tipo planificado, o sea, del tipo guionado, con palabras más técnicas, en ausencia de afecto o relaciones cercanas entre los interlocutores. Suele responder a fórmulas y protocolos de respeto. Por ejemplo, hay que mantener un vocabulario formal cuando tenemos reuniones de trabajo o cuando de repente estamos en un seminario o en una conferencia de prensa. Hay ciertas etiquetas que hay que seguir y también la forma de expresarnos es más formal. Y los diálogos informales son los que se dan en el día a día, con la familia, con amigos, salimos a la calle, nos vamos a la cancha. Ese diálogo que no necesita de etiquetas, sino que se da de forma natural. Se dan de forma no planificada o entre personas de mucha confianza, echando mano con frecuencia al argot y a las expresiones coloquiales. Al argot y expresiones coloquiales es a nuestro lenguaje normal, rutinario, que utilizamos todos los días. Las groserías, es decir, sin necesariamente conservar los modales. Eso es los tipos de diálogo. Luego tenemos los diarios y los diálogos directos y los indirectos. Los diálogos directos consisten en insertar las palabras de los personajes tal como las dijeron. Ocurren cuando el narrador deja de hablar al lector y son los personajes quienes toman esa función. ¿Para qué? Para insertar la cita, se emplean rayas o comillas y un verbo de edición tales como dijo, gritó, respondió. Por ejemplo, ¿ya compraste el regalo para Francisco?, le preguntó su compañera. Y ésta le respondió, no, aún no se me ocurre qué regalarle, respondió resoplando Catalina. O sea, esos son los diálogos directos. Yo pregunto, tú me respondes. Los diálogos indirectos son aquellos donde la figura de un narrador refiere lo que cada personaje dice. O sea que todo el contenido comunicativo es referido por un tercero, no por los personajes, que indica quién dijo determinada cosa a otro. Por ejemplo, su compañera preguntó si ya había comprado el regalo para Francisco y Catalina le respondió que no, porque aún no se le ocurría qué regalarle. En diálogo indirecto es cuando intervienen otras personas y dicen lo que nosotros queremos decir. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, ejemplos. Ejemplos del diálogo literario interno. ¿Dónde habré dejado estacionado el auto? Si no lo encuentro, mi madre se enojará y jamás me lo volverá a prestar, se lamentó Leandro. O sea, él se pregunta dónde dejó el auto y él mismo se responde. Eso es interno. El diálogo literario externo es cuando ya intervienen más personas. Al fin volvieron.
¿Por qué se tardaron tanto si el mercado se encuentra a tan solo 20 metros de aquí? Estamos muertos de hambre y todavía no hay que cocinar, reclamó Maribel. Entonces, participan más personas en ese diálogo, es externo, donde yo les pongo mi punto y los otros me responden. El monólogo, como ya dije y había explicado, a diferencia del diálogo, un monólogo involucra a un solo participante. Esto es, y se trata de una conversación en la que un solo interlocutor habla, o bien porque el otro está silente, o bien porque no se encuentra presente. O sea, una sola persona se habla sola y se responde sola. Bueno, ahí terminó lo que sería el diálogo con el monólogo y ahora vamos a entrar a lo que es el resumen que, que lo hicimos en época de escuela o de colegio cuando teníamos que entregar trabajo o de repente teníamos alguna exposición, etcétera, etcétera. El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, de un texto, de un documento o de una exposición oral, haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de esto con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Es importante resaltar que se deben tomar en cuenta las ideas principales sin alterar el contenido del tema. O sea, tienen que hilar las ideas. Generalmente, al hacer un resumen, lo hacemos párrafo por párrafo a través de una herramienta, o sea, utilizamos el famoso marcador Fluor, ¿verdad? Y vamos marcando lo que nos parece importante y así hacemos el resumen. Es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una exposición para elaborarlo de la manera correcta. Se debe comprender el orden de las ideas. Asimismo, observar la conexión existente entre ellas que han sido expuestas en los diferentes párrafos. Del mismo modo, se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en la materia tratada, con frases cortas y sin juicios críticos. Entonces, ¿qué es el resumen? El resumen es algo que sintetiza un documento, una novela o una obra. Se elabora un resumen de las partes más importantes, se quita a través de las ideas principales de cada texto para de manera a evitar alterar así el tema del relato, ¿verdad? Bueno. Los resúmenes pueden ser producidos para diferentes propósitos, tales como para presentar una obra literaria, en cuyo caso se resume su trama. Bueno, una obra literaria, o sea, un cuento, una fábula, lo primero que hace es elaborar un resumen para poder presentarle a los dirigentes de un teatro para poder lanzar su cuento o su fábula. Entonces hace un resumen de lo que sería el cuento que él quiere transmitirlo a través de un escenario, ¿verdad? Entonces hace un resumen de esa obra literaria. Asimismo, para mostrar un artículo científico, en este caso se llama resumen documental o abstracto. Este detalla los objetivos de la investigación y el problema que se está abordando. Se elabora un resumen de lo que uno pretende investigar, de cuáles van a ser los beneficios y cuál sería el proceso, ¿verdad?, para la elaboración, ¿verdad? Entonces se hace un resumen de lo que yo quiero investigar, de lo que yo quiero descubrir.
También se presenta para demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela. Famoso nos quitaban un texto y nos daban como trabajo hacer el resumen del mismo. Y para sintetizar la información para su posterior estudio o consulta, que es lo que solemos hacer la síntesis en las famosas exposiciones que hemos desarrollado tanto en la escuela como en el colegio. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, está bien aclarado. Bueno, Solo leer sí, así es. lo que no Bueno, hacemos, ¿verdad? y es cuestión de hábito. Sí. Siempre leemos algún periódico, alguna revista, algo cuando nos vamos a consultar. Hay la famosa revista de hace mucho y siempre tendemos a agarrar y ojear por lo menos. Bueno, les puse presente. Acá me figura un iPhone que no sé quién es. Si me puede decir su nombre o ya me dijo en el chat. Eh, Raquel Luz. Raquel, ok. Bueno, ya está. Existen diferentes tipos de resúmenes. Tenemos el resumen informativo que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Que generalmente el resumen de prensa suele salir con imagen del noticiero, ¿verdad? De lo que se va a tratar o de lo que se va a hablar. Luego tenemos el resumen descriptivo, que sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria, por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y cuál va a ser la postura del autor, ¿verdad? Resumen de investigación, recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema, unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Sinopsis. Resumen de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro que expone en qué consiste la obra sin develar o revelar el final de la historia. No sé si suelen ver las famosas series de Netflix donde muestra el tráiler de lo que va a ser la serie, pero nunca muestra el final del mismo. Sería un breve resumen de lo que se va a tratar la obra en sí. Y la reseña es un resumen del contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, una obra, una composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o puede ser negativa. Que generalmente ahora lo que está ocurriendo con la nueva música de esta cantante de Shakira, ¿verdad? Que hay muchos programas que hablan, ¿verdad? Que quitaron un comentario, algunos negativos, otros positivos, ¿verdad? De su canción nueva. A eso se refiere eh, la reseña. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, algunas características de un resumen son, es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica.
Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. Unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo estudio. Esas son las características del resumen. Un resumen se puede realizar siguiendo los siguientes pasos. Leer detenidamente todo el documento, subrayar la información o los párrafos que contiene la información importante, realizar anotaciones o, de ser necesario, al lado de cada concepto importante que famoso solemos marcar y de repente solemos escribir algo ahora para llamar la atención o algo que nos llamó la atención. Resaltar con color las palabras más importantes. Generalmente usamos los pinceles flúor para resaltar el texto. Pasar en limpio un cuaderno. Pasar en limpio en un cuaderno los conceptos importantes según lo subrayado, las anotaciones y lo resaltado. O sea, una vez que elaboramos todo el resumen, lo que hacemos es pasar en limpio. Luego leer para ver si tiene hilación de ideas, o sea, si sigue el tema de lo que estamos hablando. Entonces ahí terminó lo que sería la parte de resumen. Entonces ya dimos lo que sería diálogo y resumen. Ahora en 10 minutos se corta la primera conexión, pero vamos a conectarnos dentro de 10 minutitos, ¿sí? De vuelta. Bueno, profe.